Les voy a hablar acerca de la historia de vida. Una historia de vida es un acontecimiento bueno, más bien dicho, una narración de forma expositiva que, ah, que, ah, que expone acontecimientos sobre la vida de una persona. La historia de vida, por lo tanto, suele resumir los hechos o acontecimientos más sobresalientes sobre la misma. A la hora de crear una historia de vida, es de vital importancia llevar a cabo como una serie de pasos muy estrictos que los profesionales ya tienen como preestablecidos. De este tipo de documentos coinciden en subrayar que todas las personas de un modo u otro pueden dar a conocer parte de la existencia de, de quien trata el relato, por lo cual es como una especie de entrevista que se realiza para dar a conocer un dato muy específico o más que nada la historia de la vida de una persona o un grupo de personas en particular. Por lo cual se podrá decir, en rasgos más generales, que la historia de vida es un relato o cuento sobre la vida de una persona. Directa es cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o fenómeno observando a través de las observaciones realizadas anteriormente por otra persona. Tal ocurre cuando observamos o leemos libros, revistas, periódicos o vemos grabaciones o del mismo modo fotografías, que esto está relacionado con lo que nosotros estamos investigando, eh, por lo cual estas han sido conseguidas o elaboradas por otras personas que quisieron igual observar lo que nosotros queremos saber. También interviene la observación participante, la cual consiste en recoger la información desde afuera, desde lo más bajo, sin intervenir por nada en el grupo social. Eh, Obviamente, la mayoría de las observaciones no son participantes. De otro modo, también tenemos o existe la observación estructurada y la no estructurada, la cual la estructurada consiste en una llamada simple o libre que se realiza sin la ayuda de elementos técnicos especiales. En cambio, la observación estructurada la realiza con ayuda de elementos técnicos apropiados, tales como fichas, cuadros, tablas, eh, etc. Esto se denomina observación sistemática. Por último, los recursos que debe auxiliarse la observación está relacionado con fichas, con las grabaciones, con fotografías, como los mencioné anteriormente. Mm, la observación científica, ya que puede ser de forma directa o indirecta, la participante o no participante, y la estructurada o no estructurada. Una encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación descriptiva en el que el investigador recopila datos mediante un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información, ya sea para entregarlo de forma tríptica, gráfica o tabla. Por lo tanto, una encuesta es un procedimiento utilizado en la investigación de mercados para obtener información mediante preguntas dirigidas a una muestra de individuos representativa de la población o universo, de forma que las conclusiones se obtengan y puedan generalizarse al conjunto de población. La estructura básica de una encuesta debería ser la siguiente: introducción, romper el hielo. 2. Preguntas sobre competidores. 3. Preguntas abiertas sobre productos o servicios. 4. Preguntas cerradas, importancia. 5. Preguntas cerradas, satisfacción o expectativas. Y 6. Preguntas abiertas, tendencia futura.
¿A quienes se les realiza una encuesta? Generalmente se le llama entrevistador o encuestador. Grupo de discusión. En este grupo de discusión es de que hablan sobre un tema en específico o que quieren tratar entre 8 o 10 personas máximo. En este grupo quieren llegar a un concepto en específico o a otro para ver quién resulta más beneficiado que otro. Este grupo puede ser heterogéneo y pues básicamente tratan sobre un tema que quieren dialogar a sí mismos y para así llegar a la entrevista. Esta es una charla entre dos o más personas con el objetivo de hablar sobre un tema determinado o con un objetivo o con un fin determinado, perdón. La entrevista tiene una finalidad periodística al desarrollarse como para establecer una comunicador directa o indirectamente entre el entrevistador y su público. En este sentido, la entrevista puede registrarse como un grabador o puede ser reproducida en un radio o como un archivo de audio o grabarse con una cámara de video para que vean cómo es la entrevista o en forma de texto, ya sea como un diálogo entre dos personas. Las entrevistas pueden ser como tipo específicas cuya intención quieren hablar sobre un tema científico más bien y en torno a la labor individual como una descubrición por sí sola o una descubrición por un grupo. Esta también puede ser una investigación, una entrevista científica. O también existe la entrevista de trabajo, que aquí reúnen a los más capaces para hacer un trabajo y hacer un tipo de entrevista para ver si es capaz o no de hacer el trabajo que quieren tener al fin de todo, para tener el vacante exacto y que quiere la empresa para ser elegido. Y esto. Una de las técnicas de investigación de campo es la experimentación. Esta es una de las herramientas utilizadas por el método científico de investigación. Esto se puede entender como la observación dedicada y constante que hace a un fenómeno a un objeto de estudio, al que se le van adaptando y modificando sus variables conforme a un plan predeterminado, con el propósito de analizar sus posibles cambios de conducta dentro de su propio ambiente o en uno ajeno, e inferir en su conocimiento. El investigador participa activamente y conforme a un plan preconcebido, introduce cambios que modifican sistemáticamente el comportamiento del fenómeno. Dichas modificaciones son valoradas cualitativa y cuantitativamente para analizar sus repercusiones de esos cambios en el fenómeno observado y ampliar así su conocimiento. Existen distintos tipos de experimentación, como experimentos exploratorios, experimentos confirmativos y experimentos cruciales. Los experimentos exploratorios consisten en la investigación cuyo objetivo no es demostrar una hipótesis, sino estudiar las técnicas, métodos y procedimientos que permiten identificar los elementos que intervienen en el planteamiento general de la problemática a solucionar, al igual que los instrumentos y herramientas con los cuales se puede llevar a cabo la investigación dada. Un ejemplo de este tipo de técnica de experimentación es el diseño de sistemas de información, en la cual se experimenta previamente su comportamiento al plantear la tesis. Los experimentos confirmativos consisten en la comprobación o, en su caso, desaprobación de la tesis originalmente planteada, mediante la prueba de la hipótesis establecida y siguiendo los métodos y procedimientos predeterminados en una experimentación. Un ejemplo de este son los resultados que comprueban en un comportamiento formulado previamente en una hipótesis. Experimentos cruciales ponen a prueba la hipótesis planteada mediante el concurso de los conocimientos, teorías y métodos de investigación que se requieren para llegar a una certeza mínima. Se tiene que establecer detalladamente todos los procedimientos, técnicas, métodos e instrumentos que serán
de utilidad para comprender la hipótesis, más cuando ésta es producto de una hipótesis contrario con la cual se obtendrán nuevos conocimientos que se comprueban o desaprueban con la experimentación.